Carlos Stroh es de los divulgadores del mundo de la alimentación saludable que más preguntas se hace. No concibe hablar de alimentación sin comprender el porqué de cualquier afirmación que se haga sobre nutrición. Desde hace ya unos cuantos años sigue una dieta evolutiva, cetogénica, y es un auténtico referente en España sobre la keto. Hoy hablamos de sus beneficios con información valiente y contrastada. Carlos, bienvenido y gracias. Hola Nuria, muchas gracias a ti por tenerme por aquí. Bueno, la gente ha escuchado un poco tu historia, pero hay gente que no, y siempre hay gente nueva que descubre la cetogénica y a Carlos Stroh. Vamos a contar resumidamente un poco, como cuentas también en tu blog, un inicio bastante dramático que te hace hacer un clic como para empezar a darle mucha importancia a la alimentación saludable. Claro, realmente, bueno, como tú bien dices, lo contamos ahí en el blog. Nosotros somos músicos, venimos de otro tipo de mundo completamente diferente al de la bioquímica, la nutrición en el que ahora estamos. Y sí que nosotros siempre, bueno, yo sobre todo fui muy hipocondríaco durante toda mi vida porque pensaba, como todo el mundo piensa ahora, o la mayor parte de la gente piensa, que la salud es cuestión de buena suerte o de que te toque o de buena genética o tal, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las personas que estaba con nosotros en el estudio, que era mi novia durante mucho tiempo, pues de repente le detectaron un cáncer y bueno, tiempo muy rápido, pues se murió, ¿no? Entonces ahí nos hizo, tanto a mi primo como a mí, que es el que escribió el libro conmigo, fue una especie de clic y dijimos, esto no tiene ningún tipo de explicación, cómo fue el proceso, cómo nos trataron, ¿no? Lo que nosotros llamamos el dogma. Y bueno, hemos decidido investigar, a ver qué es lo que había ocurrido. Y evidentemente nos dimos cuenta de que había algo que no cuadraba mucho en este caso. Y precisamente es eso, que la salud depende del conocimiento de uno, no depende de la suerte o de los genes, o que sí que depende un poco de los genes, pero no del todo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. ¿Cuánto tiempo tiene ahora el libro? Que lo estoy señalando con el dedo, que es este azul que se llama La dieta cetogénica y que es ahí donde habéis metido todo lo que es ciencia pura, ¿eh? Es una edición de vaciarte. Es como una verborrea de conocimiento, de estudios, de querer contar, ¿no? Es que se nota, ¿no? La actitud en este libro. Y así Sí, lo he escrito. Y es lo, una autoedición, no está. Seguro que después las editoriales están ahí, así, pero es una autoedición vuestra propia y es un libro que tiene una maqueta muy simple donde metéis todo el conocimiento de golpe, ¿no? Sobre dieta cetogénica. sí, es un libro bastante gordo. La verdad que nos llevó 2 años más o menos escribirlo, revisarlo y todo esto. Y, y ahí metimos un poco todo el comienzo de nuestro viaje un poco por la literatura científica y lo que íbamos descubriendo. Queríamos compartirlo con la gente. Al principio no tenía formato de libro, pero luego le fuimos dando ese formato y decidimos que iba a ser un libro, ¿no? Y, y lo terminamos o sea, lo sacamos en agosto de 2019, creo, el 31 de agosto. Y nada, es lo que tú bien dices, una recopilación de todo lo que nosotros necesitábamos contar, que nos sentimos muy engañados, la verdad, por cuando empezamos a descubrir en la literatura científica, con toda esta forma se supone, de alimentación saludable, de la base de la pirámide alimenticia, con los carbohidratos, lo de comer 5 veces al día, todo eso, precisamente la chica que se murió de cáncer, eh, seguía esta alimentación a la perfección. De hecho, nos llevábamos la comida al estudio, cada poco comíamos nuestros arroces y integrales y cereales y quinoa y no sé qué. Y entonces, y éramos también, o sea, siempre hicimos deporte, ella también era deportista, es como que nada tenía sentido, ¿no? Entonces, ahí pagamos un poco toda nuestra frustración con todo esto en ese libro, ¿no? Y yo creo que a la gente le llega precisamente por eso, ¿no? Porque está contado desde las entrañas, vamos a decir. Es como, entiendo entonces que empiezas a leer y descubres la dieta cetogénica y entonces es ahí donde decides probar, o no es así la historia desde que pasa este episodio trágico. Bueno, realmente a partir de ahí tuvimos muchas otras experimentaciones, incluso, siempre lo contamos, llegamos a probar una dieta vegana, tanto mi primo como yo, pero en polvos. O sea, eran unos sobres que venía como una comida al día, cada sobre era un día, y bueno, esa fue la dieta más rara que probamos, pero sí que probamos muchas cosas
y bueno, rápidamente ya mientras íbamos estudiando íbamos dando un poco con la ciencia detrás de la alimentación y luego pues nada, ya no nos quedó más que aplicar lo que habíamos estudiado, ¿no? Básicamente. Pero fue un proceso. ¿Ahora cuántos años hace que practicas la dieta cetogénica? Pues algo más de 4 años ya. Vale. Y Evidentemente, primero tuvimos un periodo de estudio para saber lo que estábamos haciendo, porque eh, eh, en el libro, de hecho, no queremos hablar de dieta cetogénica, no lo queríamos llamar dieta cetogénica, de hecho te pasas casi la mayor parte del libro sin oír hablar de la dieta cetogénica, simplemente queríamos saber cuál era la alimentación más óptima y resulta que era esa, ¿no? Pero bueno, que podía haber sido otra, ¿no? sí, que tú siempre dices que la ceto es como el nombre de marketero, de que se ha inventado el mundo del marketing para venderla, pero ¿de qué manera te gustaría que se llamara? Aunque fuera un título largo, para que entendiéramos un poco si sería eso de pauta evolutiva, algo así, ¿no? Basado ancestral, ¿cómo lo dirías Realmente, tú? a mí, lo que es el subtítulo, que luego nos lo desaconsejaron profundamente y dijeron que teníamos que poner el nombre de dieta cetogénica al principio, porque, bueno, también entendemos que la gente tiene que saber lo que va a leer, ¿no? Entonces, pero sí, lo que sería un protocolo de una alimentación efectiva sería un poco el nombre que le queríamos haber dado en general, porque consideramos que es así, después de analizar la literatura científica y todo esto, lo Pero consideramos. este protocolo de alimentación efectiva, si patentaras el nombre, ¿es 100% lo mismo que dieta cetogénica? O sea, Carlos Stroh hace 100% lo que todos conocemos como la dieta cetogénica saludable. Sí, a ver, es que la dieta cetogénica, siempre lo decimos, ¿no? Incluso puede ir desde una dieta vegana hasta una dieta carnívora. Es decir, Correcto. los dos extremos, que son extremos completamente opuestos, pueden ser cetogénicos, si lo formulas de alguna forma, ¿no? Pero realmente dentro de todo este espectro de tipos de dietas cetogénicas, nosotros evidentemente participamos de una dieta cetogénica mucho más cercana a lo que sería la dieta carnívora, ¿no? Que la dieta vegana. Pero sí, sí, por supuesto, tenemos un aparato para medir y estamos en cetosis, es una dieta objetiva, por así decirlo, porque sabes si la estás haciendo bien cuando estás en cetosis, ¿no? Luego, evidentemente, hay muchos matices, se puede formular una dieta cetogénica mal y puede ser insalubre, luego si quieres hablamos de ello, pero realmente seguimos una dieta cetogénica, sí. Podemos ya hablar de eso, porque si nos cuentas rápidamente, para después, porque hay mucha gente que escucha, que hace ceto y dirá, oye, esta introducción ya me la sé. Bueno, pues que hay mucha gente que no. O hay mucha gente que nadie le ha empezado desde el principio a contar. ¿En qué consiste una dieta cetogénica y qué objetivo busca? Para hacerlo muy simple y rápido, ¿eh? Vale, mira, nosotros nos hemos dado cuenta, casi de lo primero en la literatura, que los seres humanos nacemos en cetosis. Eh, Nacemos en cetosis y mientras seguimos la dieta evolutiva, incluso hoy, que sería la leche materna, seguimos en cetosis, ¿no? Hay gente que dice que la leche materna tiene muchos azúcares y demás, y es cierto, pero sea como fuera, si tú pinchas el dedo a un bebé o el talón o lo que sea, el bebé va a estar en cetosis mientras esté con la leche materna, ¿no? Y nosotros consideramos que la antigüedad, cuando durante nuestra evolución, por ejemplo, hace más de 10.000 años, hace incluso 1 millón de años o 2,5 millones, era muy difícil que nuestra especie saliera de la cetosis en el medio natural, ¿no? Porque si tú basas tu comida en la caza y la recolección, no vas a salir de cetosis muchas veces, vas a estar continuamente en cetosis, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos experimentos de este tipo, tú imagínate que te sueltan en la montaña o en la naturaleza y puedes cazar animales, con lo cual vas a estar en cetosis porque es proteína y grasa animal, y puedes recolectar. Y todo lo que recolectes va a ser, igual si recolectas alguna fruta en concreto, pues te saca un poco de la cetosis, pero enseguida vuelves a estar otra vez, ¿no? Entonces, esta sería nuestra dieta perfecta, basada en proteína y grasa animal y ocasionalmente, pues algunos frutos silvestres, aguacates, cocos, frutos secos, este tipo de cosas, verduras incluso. ¿Eso qué le permite al organismo y por qué es tan óptimo? ¿Por qué es tan beneficioso? Bueno, ahí evidentemente nos metemos en bioquímica dura, por así decirlo, porque lo que sucede cuando una persona come de esta forma es que utiliza la grasa de una forma muy especial y
fundamentalmente en el hígado, aunque sucede en muchas células, no vamos a decir casi todas, pero en muchas, en el cerebro, los riñones, en el hígado, etcétera. A partir de la grasa se forman lo que nosotros conocemos como cuerpos cetónicos, que es, cuando te lo mides en sangre, es digamos, el marcador objetivo de que estás siguiendo una dieta cetogénica, ¿no? Entonces, estos cuerpos cetónicos tienen una serie de ventajas a nivel celular, a nivel epigenético, que se dice, y estas ventajas son las que nosotros pretendemos aprovechar y que la gente con la alimentación moderna está suprimiendo, ¿no? Son pues antioxidantes, antiinflamatorios, todo este tipo de cosas es lo que produce los cuerpos cetónicos. Y además te permite pasar mucho tiempo sin comer, sin sentir hambre todo el tiempo, son relajantes, digamos, para el sistema nervioso, ese tipo de cosas. Hay que estar en cetosis para hacer bien la dieta cetogénica. Es una obviedad, pero no es tan obvio. Hay gente que dice, yo como, porque se dice que entre los 0 y 50 gramos de carbohidratos diarios, depende de la persona, te pueden permitir entrar en cetosis. No es ciencia cierta, hay gente con 30 ya es su tope, porque si no, no está en cetosis, y hay gente que tiene más margen, y hay gente que está más keto adaptada, y hay gente que no. Y hay gente que pregunta, bueno, y yo si voy ahí en el rango de hacer una low carb, es decir, bajo en carbohidratos, pero me muevo en un punto en el que cuando me apetece una manzana me la como un día, ni que sea, y quizás no lo cuento ni lo mido porque no estoy pesando demasiado, pero intuyo que puedo estar en 50 un día, 30 otro, pero otro día 60, otro día 70. ¿Esto es importante de considerarlo? ¿O simplemente lo que tenemos que averiguar cada día de nuestra vida es que estemos en cetosis, porque si no nos sirve la dieta cetogénica, haya o no un momento de desliz de comer aquella manzana? ¿Me he explicado? Es que lo he hecho un poco complicado. Sí, te explicas bien. El asunto, como todo, es un poco la desinformación, el ponerle nombre a las cosas, sobre todo el haber estado durante los últimos 100 años comiendo muy mal, ¿no? Porque toda esta confusión que nos han creado de comer tantísimas veces al día, estar todo el tiempo comiendo carbohidratos, lo que ha provocado es una gran inflexibilidad, vamos a decirlo así, o no flexibilidad metabólica, de tal forma que hoy en día la población mundial, sabemos que incluso el 80%, bueno, salió un estudio en Estados Unidos a finales de 2018 que decía que el 88,8% de la población americana tenía alguno de los aspectos del síndrome metabólico, ¿no? Esto quiere decir que es muy inflexible, que no tiene acceso a su propia grasa corporal, que desarrolla obesidad, diabetes, todo este tipo de enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, y está constantemente quemando carbohidratos, ¿no? Glucosa, por así decirlo, para obtener la mayor parte del ATP, de la energía celular. Entonces, cuando una persona comienza a seguir una dieta cetogénica, lo que ocurre es que se adquiere la flexibilidad metabólica. Es decir, empiezas a sintetizar cuerpos cetónicos, empiezas a utilizar tu propia grasa corporal, pero también cuando tienes que utilizar glucosa, porque el cuerpo puede sintetizar toda la glucosa que necesita, aunque la puedas comer también y tampoco pase nada, lo que puedes hacer es cambiar muy rápidamente entre un combustible y otro a necesidad de la célula. Y esto es lo que se persigue con una dieta. Es como nosotros le llamamos respetar nuestro diseño, ¿no? En nuestro diseño tenemos dos combustibles y tenemos que poder alternar entre los dos de una manera rápida. ¿Qué pasa? Que debido a años de mala alimentación, cuando uno empieza una dieta cetogénica, al principio sí que es verdad que si te pasas de esos 50 gramos o de 60 o de 30 o de lo que cada uno sea su límite, ¿no? Por eso es importante medirse y saber cómo vas. Pues si eso pasa, pues te sales de la cetosis, que se llama, ¿no? O ya dejas de fabricar cuerpos cetónicos. Esto es porque no eres flexible metabólicamente. Entonces tienes que darle un periodo de adaptación. Hay como 3 etapas en este periodo. Puede ser la primera como hacia un mes, donde empiezas a utilizar los cuerpos cetónicos, ya no sientes tanta hambre todo el día, puedes comer 2 veces, no tienes por qué picar cosas y demás. Luego hay otra como a los 6 meses, al menos en mi caso y en la gente que conozco, donde ya empiezas a rendir muy bien a nivel deportivo, etcétera, y luego ya al cabo de un año ya es como la última fase, digamos, donde tú ya puedes comer casi prácticamente cualquier cosa y rápidamente volver a entrar en cetosis, ¿no? Y tú puedes comer, no sé, cualquier carbohidrato, fruta, incluso dulces, y rápidamente nosotros hemos hecho experimentos, incluso a veces ni salir siquiera de la cetosis, ¿no? Es decir, tu cuerpo sigue fabricando o sintetizando cuerpos cetónicos. Entonces, todo depende un poco de cuánto tiempo lo hayas hecho y de tu flexibilidad metabólica, pero tampoco tiene por qué ser todo el día mirando a ver lo que comes. Al principio sí que es verdad que sí, que hay que cuidarlo un poco, pero después ya no hace falta. Puedes comer
Bueno, de porque forma... porque tú debe de haber días que no comes carbohidratos y muchos que no comes. Es decir, no debes estar a 0,5, que es el límite de estar en cetosis. Es que debes estar rompiendo los moldes y entonces tienes margen, ¿no? También entiendo, porque haces ayunos largos. Es decir, eres como el extremo, en el buen sentido, de la excelencia, ¿no? Pero nosotros sí necesitamos más carbohidratos y yo ya sabes que además los defiendo, sobre todo la verdura de hoja verde, ¿no? Eh, y entonces no sé qué margen hay, ¿no? Que dices, sí, después ya sea un dulce y tal, bueno, ¿es al cabo de un año o es que hay que hacer muy bien las cosas? Es decir, tengo cierta frustración a la hora de promocionar una dieta que estoy haciendo y todo el mundo lo sabe desde hace 2 meses y estoy feliz y tal, pero es o todo o nada. Es o todo o nada. O sea, te sales enseguida o no, ¿no? Si ha pasado más tiempo, quizás que soy muy novata, pero también lo que recibo de la gente es ese todo o nada, ¿no? Que no sé si es solo lo de que tu adaptación o, ostra, qué diseño tan fino el de nuestro organismo que no me da margen con cosas tan que nos da la tierra como los tubérculos, ¿no? Eso es que es... Y si no, ya me estanco, ya no pierdo peso, ya no noto lo del foco mental, ya no noto la claridad. Y ostras, es que no me puedo comer 3 tomates cherries de margen, ¿eh? Es que ni 3, o ni 2, o ni un ajo de más. Y es, me parece raro, Carlos, esto. A ver, como decía antes, lo primero, se estableció un límite, es el tema de poner etiquetas y nombres al 0,5 milimoles por litro de cuerpos cetónicos en sangre, pero hay que decir que el ser humano siempre está sintetizando cuerpos cetónicos. Lo que pasa que si comes muchos carbohidratos, sintetizas tan pocos que no los puedes medir, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros hábitos, como el ejercicio, que genera bastantes cuerpos cetónicos. Si haces ejercicio intenso durante un tiempo, puedes llegar a sintetizar o a medir 2 milimoles por litro en sangre. Con lo cual, nosotros estamos diseñados para sintetizar cuerpos cetónicos. Es una molécula muy básica, además, que se hace con cualquier sustrato prácticamente, se llama acetilcoenzima, y se juntan dos y se forma un cuerpo cetónico. Y, o sea, una bioquímica muy simple. Hoy en día se dice es que es una respuesta de estrés, todo este tipo de cosas, y no es cierto, ¿no? Lo que es cierto es que los picos de glucosa sí que suponen un estrés. ¿Qué pasa? Que cuando una persona ha estado durante 20 años o 30 eh, privándose un poco de la flexibilidad metabólica, luego va a tener problemas a la hora de volver a lo que se supone que hemos hecho durante toda nuestra evolución, ¿no? Que es ser flexibles metabólicamente. Entonces, tú ahora podrás estar experimentando, llevas muy poco tiempo, que te comes 2 tomates o 3, pero es que tampoco es importante. Quiero decir, si tú quieres hacerlo muy rápido, tienes que ser pues reducir lo máximo posible los carbohidratos. En el caso de las mujeres no se recomienda que lo hagan de golpe, sino que se recomienda que primero hagan un poco de low carb, luego vayan bajando. Puede haber alguna que dice, pues yo lo hice de golpe y me fue muy bien. Pero sí que es verdad que la mayor parte de las veces es mejor ir reduciendo. Esto siempre lo dice Dominic D'Agostino, que para mí es una de las personas que más saben de estos temas, y creo que tiene razón, ¿no? Porque la experiencia sí nos lo cuenta. Pero llegado el momento en el que te acostumbras a comer pocos carbohidratos, tú puedes estar si lo quieres hacer muy rápido, es decir, si quieres adquirir la flexibilidad metabólica muy rápido, pues ser muy estricto. Si te saltas algún día, no pasa nada, porque tampoco pasa nada por suprimir la cetosis. Lo que sí que pasa es por suprimirla durante toda la vida. Es decir, eso significa que eres inflexible metabólicamente. Y eso es lo más grave, ¿no? Hay gente que dice, joder, es que yo no quiero estar en cetosis todo el tiempo. No es el objetivo tampoco. O sea, el objetivo es que tú puedas cambiar rápidamente entre un sustrato y otro, entre la glucosa y las grasas. Ya, Ese es el pero objetivo. la mejor, o sea, si no notas, yo por ejemplo, la claridad y el foco mental no lo noto excesivamente y la pérdida de peso tampoco. Sí, todo el tema digestivo y por eso me vale la pena. Pero que si no me mido si estoy en cetosis o no, yo no sé si he cambiado un sustrato por otro. ¿Cómo lo sé? A ver, hay síntomas Bueno, sí, que te el pueden... dolor de cabeza, pero cuando han pasado 3 días quizá ya no tengo tanto. Y No, el pero no me insomnio, refiero... pero tal, ya no noto tanto. Ya no sé si es insomnio porque mis hijos me despiertan o porque estoy haciendo keto. Es como, todo es como muy subjetivo, además. A ver, el asunto fácil es que una persona, a mí me pasaba, ¿no? Yo necesitaba comer todo el tiempo, si no tenía hambre al cabo de poco tiempo. Entonces, cuando empiezas a poder utilizar de forma efectiva los cuerpos cetónicos, lo que sucede es que ya no tienes hambre. O sea, yo como cuando tengo hambre. Y si hay un día que no tengo hambre, pues no como y ya está, porque
Es Realmente verdad, no lo yo he necesito. notado cuando estaba no haciéndolo muy bien, cuando ya veía que volvía a tener hambre demasiado a menudo. Es como que la saciedad me funcionó muy bien cuando fui súper estricta, ¿no? Pero Claro, esto tiene que ver para de con medir el interesante. tiene que ver mucho con el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Ellos son capaces de poner un sustrato en el cerebro que es muy efectivo, que genera muy pocas especies de oxígeno reactivas, es decir, alivia un poco la inflamación en el cerebro, etcétera. Entonces es como un estado, eso, no tienes hambre, no hay necesidad, ¿no? Y sin embargo la glucosa, los picos de glucosa lo que provocan es esa montaña rusa de la glucosa o del azúcar que llaman, que te provoca estados de hiperglucemia que tienen cierta sintomatología y después te provocan estados de hipoglucemia que tienen también cierta sintomatología, ¿no? Entonces eso es lo que te mantiene un poco la rueda del hambre y de la inflexibilidad metabólica. Cuando tú consigues quitar eso, pues ya no tienes hambre todo el tiempo y estás alimentado igual. De hecho, yo soy mucho más efectivo físicamente ahora que cuando comía todo el tiempo, ¿no? Entonces, los que lo hemos experimentado, pues un poco lo sabemos por eso, básicamente. Ese discurso de pierdes flexibilidad metabólica porque llevas 20 años o 30 o 40 tomando carbohidratos, muchos contamos que la inversa también, y es decir, que hay que romper, y hasta Joseph Mercola, el doctor Joseph Mercola, que no es sospechoso de ser macrobiótico ni tampoco de ser eh, prudente, porque es un tío valiente también en su discurso, también cuenta que para no perder la flexibilidad metabólica, al contrario, no tienes que estar mucho tiempo tirando de grasas a nivel combustible y tienes que ir rompiendo o hacer una ketocíclica, que dice él. ¿Eres partidario de eso? A ver, yo, por ejemplo, como tú bien dices, respeto muchísimo a Mercola, además es un tío muy valiente y le están cayendo por todos lados, Sí. pero, pero yo en ese caso creo que depende de la persona, ¿no? Y depende del lugar donde viva y depende de su ascendencia. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que en la zona de los trópicos las mitocondrias funcionan de una manera muy diferente a la zona de más latitudes más norteñas, ¿no? O más hacia el sur. Y esto es porque las mitocondrias de estas personas, además se sabe por lo que es el ADN mitocondrial, y los polimorfismos que tenemos, porque las mitocondrias tienen su propio ADN y son los motores de la vida, los motores de la célula, los organismos que hacen posible que nosotros tengamos energía, sinteticemos ATP y podamos hacer todas las funciones biológicas. Y estas mitocondrias lo que hacen en los trópicos es cambiar todos los electrones que vienen de la comida por ATP, por energía. Sin embargo, en las zonas más al norte, y depende un poco, porque claro, hoy en día nos podemos desplazar muy rápido de un sitio a otro, ir a vivir al otro lado del mundo, etcétera, etcétera, pero depende de dónde vengan tus ancestros, ¿no? Cuando viajas más al norte, lo que pasó ahí es que las mitocondrias no utilizaban los electrones para fabricar ATP todo el tiempo, esto se llama desacoplar la mitocondria, sino que lo hacen para sintetizar calor, digamos. O sea, es decir, tengo muchos electrones, hago mucho ATP. Eso ocurre en los trópicos. En el norte ocurre, tengo muchos, o en muy al sur, tengo muchos electrones, hago calor y ATP. Es decir, hago menos ATP y más calor. Entonces, las personas que tienen las mitocondrias más acopladas por genética, pues pueden comer más carbohidratos, pueden estar más tiempo al aire libre, etcétera, etcétera. Las personas que tienen las mitocondrias más desacopladas, pues deberían depender un poco más de la grasa, ¿no? Esto es un poco lo que nos enseña la biología y la bioquímica. Entonces, pues es eso, es simplemente sentir tu cuerpo. Yo, por ejemplo, no quiero salirme nunca de la cetosis, estoy muy a gusto comiendo carne, huevos y pescado y así voy a seguir. Introduzco de vez en cuando cosas porque me gusta, o porque me gustan los pimientos o las setas o lo que sea, pero normalmente yo quiero seguir una dieta cetogénica. Ahora bien, si alguien quiere ciclar y le va bien, pues me parece perfecto. ¿Hay alguna manera de ciclar que, según tu criterio, sea más óptima en el caso que la gente opte por ciclar? 5-2, 1-7, un mes keto, un mes no. eh, El problema de todo es que nos han domesticado con la comida y es lo que yo siempre digo. Entonces uno debe reeducar. O sea, yo siempre pienso que deberíamos estar pues un mes en la naturaleza intentando ver qué sucede ahí y cómo comeríamos ahí o intentar comer ahí y ver lo que sucede y como reeducarse, ¿no? Y una vez que te reeducas, tu cuerpo ya te pide cosas. Ahora te pide todo lo que no debes, ¿no? Pero cuando
a mí me pasa ahora, yo lo veo ahora con mucha claridad. Es decir, yo sé lo que me pide el cuerpo, yo sé cuando como algo, sé que no me sienta bien. O sea, yo si introduzco demasiadas verduras, demasiadas frutas y demás, no me sienta bien. A mí lo que mejor me sienta es la carne, los huevos, fundamentalmente. El pescado, a veces. Pero hay personas que no, que hay personas que necesitan comerse de la fruta. Entonces, yo creo que cuando uno aprende a escuchar al cuerpo, pues ya sabe cuándo tiene que ciclar y cuándo tiene que comer sus carbohidratos o la grasa o lo que sea, ¿no? Lo importante es volver a recuperar un poco esa flexibilidad de la que hablábamos. Y contestando un poco también a la pregunta anterior, yo he comprobado la flexibilidad metabólica muchas veces y sigo teniéndola a pesar de llevar casi pues 2 años y pico en dieta casi carnívora, ¿no? Y sin salir nunca. Yo no he ciclado nunca en 4 años carbohidratos. Solamente puntualmente he hecho algún experimento para saber cómo iba la historia, pero sigo manteniendo la glucosa muy baja, puedo utilizar carbohidratos, puedo utilizar grasas, o sea que ¿Cómo me va sabes bien. si puedes utilizar carbohidratos? Bueno, pues que si una persona de repente tiene un pico de glucosa en sangre y se mantiene en el tiempo, hay gente que tiene la glucosa en ayunas muy elevada, etcétera, que no tiene por qué ser, o sea, también puede ser por hormonal, cuestión hormonal o de estrés, etcétera, pero si tú manejas bien los picos de glucosa, sabes que utilizas bien la glucosa, ¿no? Entonces, ese sería un poco, o sea, yo si me como un pastel, que alguna vez lo he hecho, me mido la glucosa, nunca paso de 120, 125 y me vuelve a los niveles basales muy rápido, ¿no? Entonces quiere decir que soy muy sensitivo a la insulina y que utilizo bien los carbohidratos. Es mi teoría, vamos. Ya que estamos en eso, hay gente que se compra medidores de cetonas, hay quien se compra el medidor de cetonas y glucosa, como el que tomo yo, y yo no sé si es tan importante que cuando se hace dieta cetogénica la gente se mida la glucosa, o se tiene que medir la insulina, o todo, o las tres cosas, o hay máquinas que ya te miden no sé cuántas mil cosas. ¿Eso cómo va? Eh, Ojalá hubiese algún medidor de insulina, que no lo hay todavía, ¿no? Un medidor casero. Sí que hay medidores un poco caros todavía, y las tiras sobre todo de triglicéridos y de colesterol, etcétera. Pero, pero bueno, yo estoy intentando hacerme con uno ahora. Pero sí que de glucosa y cuerpos cetónicos es muy sencillo. Y yo sí que lo recomiendo al principio, yo todavía lo uso. Más que nada para que uno sepa lo que está haciendo y sepa cómo le sientan los alimentos y sepa cómo se levanta y cómo es su glucosa. También me gustan mucho los monitores continuos de glucosa, que te los pones aquí en el brazo y están midiendo constantemente la glucosa y uno puede aprender mucho acerca de cómo funcionan sus niveles de glucosa. Por ejemplo, cuando haces ejercicio de alta intensidad, que te puede subir incluso hasta 200 la glucosa y es perfectamente saludable. O sea, quiero decir, los picos de glucosa que tu cuerpo genera es porque tu hígado saca glucosa a la sangre, entonces uno puede aprender mucho acerca de esto midiendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, realmente esta es la forma, yo creo, de comenzar a seguir una dieta cetogénica, siempre con alguien que te pueda guiar y con un aparatito para saber si lo estás haciendo bien, si eres ya flexible metabólicamente, si tienes cuerpos cetónicos, cuándo te sales, cuándo no, simplemente porque, bueno, a mí me gusta experimentar, me gusta medir las cosas y si lo mido y sé que lo estoy haciendo bien, pues me parece la mejor opción, vamos. Vamos a hablar del colesterol, vamos a hablar de grasas saturadas. Hay un discurso también de dieta cetogénica que demoniza un poquito más las grasas saturadas y tú las defiendes y después vamos a hablar del colesterol. Todo esto nace con el mítico estudio de los 7 países, que tú lo cuentas muy bien en el libro, que fue un estudio que ha provocado que durante 40 años el mundo de la nutrición haya sido el que ha sido, en el que ciertos lobbies pusieron el foco en las grasas en vez de ponerlo en el azúcar y claro, detrás estaban azucareras y así nos ha ido, ¿no? Así estamos, con todo el síndrome metabólico y el 88% que decías antes de la población americana. Entonces, ese estudio ha hecho que haya como aún hoy una mala prensa de las grasas, hasta el punto que la gente cree que comer demasiadas aceitunas no es saludable, ni aguacate, o sea, grasas sanas, y ya no te digo las saturadas. O sea, ya no te digo plantear a la gente que la sobrasada ibérica o la panceta ibérica no son una mala opción para nada. Ya eso es que como que no entra en la cabeza de la gente y enseguida dicen, sí, hombre, hígado, ácido úrico, colesterol. Vamos a meternos en eso porque Carlos Stroh, después del super libro que os recomiendo,
tu nuevo foco está en el colesterol, estás haciendo un serial, como un documental escrito, de toda la investigación de los últimos tiempos que no sé por qué, os habéis decidido centrar en el colesterol, y en vuestro blog pueden ver cómo vais sacando ahí todos los episodios de toda la investigación científica, epidemiológica y tal del tema del colesterol. Pero hay mucho miedo en eso, mucha gente nos está preguntando estos días en nuestra comunidad que no lo ven claro. Seguramente tendríamos que contar dos cosas también, que aparte del estudio de los 7 países, que fue fatal, también en las universidades hasta hace 20 años se estaba contando que el colesterol total no tenía que pasar de un tope, que había un colesterol bueno y uno malo, eso también se nos ha quedado grabado y no salimos de allí. Es más, a veces me cuentan nutricionistas de mi equipo que cuando terminaron la facultad el límite del colesterol total estaba en 270, al cabo de un tiempo ellos seguían siendo jóvenes sin criterio y empezaron a ver cómo bajaba el rango a 260, a 240, a 220, hasta 200. Es decir, ha bajado el valor máximo y ahora más de 200 es malo, y eso ha servido para medicar a más población del colesterol. O sea que aquí hay otra industria, la farmacéutica, entiendo, que le conviene seguir contando, más allá del estudio de los años 50, que tener el colesterol total por encima de 200 es malo, porque así medican de forma crónica a más gente. Pero seguro lo contarás mejor tú y contarás qué relación hay y qué miedos debe tener la gente o no con la dieta cetogénica que se basa en grasas versus sus niveles de colesterol. Pues mira, realmente sí que hay una cosa cierta, y es que es el vínculo entre las grasas saturadas y el colesterol, ¿no? Que es el único ataque realmente que hacen, ¿no? Sobre las grasas saturadas. Y es que cuando uno sigue una dieta cetogénica como la mía y consumimos grasas saturadas, o sea, son las grasas que más consumo con diferencia, porque creo eh, que son las mejores para mí. A tenor de todo lo que leemos en la literatura científica, pues evidentemente los niveles de colesterol suben, ¿no? Los míos probablemente estén ahora mismo por encima de 400, porque más o menos sé cómo funciona el... Cuando como menos grasa saturada, o sea, tú sigues una dieta cetogénica y el colesterol sube. La mayor parte de la gente. Hay gente que no, pero bueno, la mayor parte sí. Y cuando llegas a tu peso ideal, por así decirlo, pues a partir de ahí, si tú comes más grasa, tienes menos colesterol. Si comes menos grasa, tienes más colesterol. Pero a partir de un nivel siempre arriba, ¿no? Entonces, por la alimentación que estoy llevando ahora, yo sé que probablemente lo tenga por encima de 400 tranquilamente. Conozco a muchísima gente que lo tiene en 600, en 700, incluso hasta en 1000, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente todo esto nos hizo, pues, intentar averiguar qué estaba pasando. Entonces nos hemos metido a lleno con el tema del colesterol y bueno, evidentemente todo empieza ahí en ese estudio que nosotros decimos, en las interpretaciones del estudio, porque el estudio también te dice que el azúcar, los países que consumían más azúcar, que eso tampoco sabemos cómo calcularon en aquella época cuánto azúcar comía Francia o cuánta grasa saturada comía Japón, no sé, es como yo no sé, no sabría cómo calcularlo, ¿no? Pero bueno, hacen encuestas, se fían de la memoria de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ellos hacen sus cálculos y está todo ahí. También te dicen que el azúcar está relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa es que a la hora de presentar los datos, lo presentan como que son las grasas los culpables, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó toda una búsqueda por eliminar el colesterol de nuestro cuerpo, que es una molécula que es absolutamente esencial para nuestra vida. Y se dijo, en base a 2 estudios, los tenemos todos ahí explicados en el blog y demás, que cuanto más colesterol tenías, más riesgo tenías de sufrir una enfermedad cardiovascular. Pero bueno, esto es totalmente falso, no hay ningún tipo de evidencia, nosotros la hemos buscado evidencia genética de hipercolesterolemia familiar, todo este tipo y no encontramos nada realmente, ¿no? Y con las grasas saturadas sí que encontramos lo contrario, que hay estudios que dicen, metaanálisis de estudios que dicen que son saludables, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo lleva a pensar que el colesterol es saludable. Nosotros tenemos amigos que se han hecho pruebas tras años de tener el colesterol por encima de 300, fotografías perfectas de las arterias con la máxima tecnología. Es un TAC ahí, lo hizo Nutriyermo hace poco, por ejemplo, Nutriyermo en las redes sociales.
y salía perfectamente limpia la arteria, todo perfecto, y con el colesterol crónico por encima de 300, desayunando todos los días huevos y bacon, ¿no? Durante varios años. Entonces, nosotros sabemos que hay algo más y lo importante para nosotros es el síndrome metabólico, ¿no? Tener los niveles de insulina bajos, tener los niveles de glucosa en orden, producir cuerpos cetónicos, tener el colesterol HDL, que es uno de los dos, elevado, tener los triglicéridos bajos. Eso es mucho más importante que el colesterol total, ¿no? La gente debe estar alucinando. Bacon con huevos durante años. Debe estar alucinando de pensar, no me puedo creer que la comunidad médica, que algunos habrá que tengan la capacidad de leer estudios científicos y ver que este estudio que se ha publicado hasta en prensa nos engañó a todos. No puedo entender que se siga medicando a la población. O sea, es que al final estás diciendo que es absurdo medicar a toda la gente que se está medicando. A ver, yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer la gente ni nada, porque yo no me dedico a ello. Yo solo me dedico a estudiar y a divulgar lo que yo leo, simplemente, ¿no? Pero partiendo de esa base, evidentemente yo nunca me medicaría. Yo no le puedo decir a nadie, eso lo tiene que decir un médico y quien sea. Pero yo no me medicaría por tener el colesterol como lo tengo, porque sé que en mi caso es saludable, ¿no? Hay un problema en este caso y es el colesterol viaja en unas partículas. Las partículas pueden ser, se llaman LDL o HDL, ¿no? No vamos a entrar aquí en materia, pero bueno, al que viajan el LDL lo llaman colesterol malo y al que viajan el HDL lo llaman colesterol bueno, pero realmente es la misma molécula y puede cambiar, de hecho, entre el LDL y el HDL y puede hacer lo que quiera. Entonces, lo llaman así, pero bueno, es ridículo realmente porque los dos son muy buenos y necesarios. El colesterol LDL, por ejemplo, se utiliza para las infecciones, cuando estás malo, te suben los niveles, para ayudar un poco con la creación de nuevas membranas celulares, de las cuales forma parte. O sea, el problema no es la cantidad el cuerpo la regula, todas las células sintetizan colesterol, etcétera, etcétera, sino la calidad de la partícula, ¿no? Si la partícula está oxidada porque comes muchas grasas poliinsaturadas, que son las que nos recomiendan y es las que yo precisamente nunca comería, las poliinsaturadas, los aceites vegetales, el aceite de girasol, de soja, de canola, de todo este tipo de margarinas, todo lo que sean aceites vegetales, menos los que son saturados, como precisamente el de palma, por ejemplo, ¿O el de o lino? el de lino no, es poliinsaturado también. Yo ese no Pero comería nunca. hay quien lo recomienda también el aceite de lino porque es una buena El, fuente de omega 3. No sirve. Eh, los omega 3 y los omega 6 son grasas saludables en muy pequeñas proporciones. Si nosotros tomamos aceite de eso, vamos a meter demasiado aceite poliinsaturado. Estos van a poblar los LDLs y los HDLs y estas partículas se van a oxidar, sí o sí, porque las grasas poliinsaturadas se oxidan muy fácil. Son el blanco primero de los radicales libres, ¿no? Entonces, ellas mismas se convierten en un radical libre y comienza todo el estrés oxidativo, que es lo que sí que produce la enfermedad. Es decir, si tú tienes el colesterol en 800, pero todas tus partículas están saludables, que son grandes y bollantes, que se dicen, no son pequeñas, densas y oxidadas, pues tú no vas a tener problema. Sin embargo, si esas partículas están oxidadas, tus macrófagos van a ir a comérselas, las células del sistema inmune, y van a formar una especie de... las guardan ahí debajo de la arteria y forman una especie de placa, y es una de las explicaciones que hay hoy en día de por qué existe la placa arterial y las enfermedades cardiovasculares. Pero es porque estas partículas están oxidadas y es porque comemos demasiadas grasas poliinsaturadas. Sin embargo, las grasas saturadas son súper estables, nunca se van a oxidar, es muy extraño que se puedan oxidar, son almacenables 100%, tienen otras muchas funciones en el organismo dependiendo del tipo de grasa saturada que sea, porque hay muchos tipos y cada una tiene su función. Incluso son anticancerígenas, son antivíricas. O sea, está todo en la literatura científica, nosotros no nos inventamos nada y lo vamos a poner todo en nuestro blog, ¿no? Pero esas son las que van a proteger tu colesterol y tu LDL, tu HDL y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es lo importante, que es tenerlas que no estén oxidadas y que no estén glicadas, porque si tienes mucho azúcar en sangre, el azúcar se pega, digamos, se glican estas proteínas y impide que el hígado las pueda reconocer y las pueda quitar. Entonces aumenta su tiempo de circulación, su oxidación, todo. Entonces, glicarlas y oxidarlas es lo que produce enfermedad cardiovascular, hiperinsulinemia, azúcar alto, etcétera. Antes de volver a qué causa en realidad el síndrome metabólico, que no es el colesterol, me pongo en la cabeza de la gente que nos está escuchando para decir, oye, vamos a tener claro
¿Qué aceites sí? Porque te he cortado en el momento que me estabas diciendo aceite de coco para preguntarte por el lino, porque me está viniendo a la cabeza todo el lineal del sector ecológico, que me lo conozco de memoria hace 10 años, que ponen botellas oscuras justo para evitar la oxidación, con aceites que teóricamente son ricos en omega 3 o en zinc, como el de calabaza. No estoy poniendo ejemplos de margarina, estoy poniendo ejemplos de aceites vegetales que en crudo, de primera prensada, en frío, con botellas oscuras para que no se oxiden, hemos entendido que estos sí, en crudo, sin oxidación, con botellas oscuras y porque venían originariamente de una calabaza, de semillas de calabaza o semillas de lino, eso sí, y no, ¿eh? No, o sea, todo lo que sean aceites de semillas son aceites poliinsaturados y son, o sea, bajo mi punto de vista, voy a decir siempre bajo mi punto de vista porque tampoco quiero sonar dogmático ni nada, ¿no? Pero si tú atiendes a la bioquímica de las grasas poliinsaturadas, que son los omega 6 y los omega 3 también, estas grasas no se pueden utilizar. Mira, para que te hagas una idea, a principios del siglo XX apenas existían las enfermedades cardiovasculares. Y las que había eran fallos valvulares y energéticos, ¿no? No eran por arteriosclerosis, que es cuando tienes eso, grasa acumulada en la arteria, ¿no? Y las personas a principios del siglo XX, cuando se les extraía la grasa corporal o las membranas de las células, todas tenían aproximadamente como mucho un 3%, 5% de grasas poliinsaturadas. Sin embargo, hoy en día hay un 25-30% de membranas y de tejido adiposo. El 25-30% de la mayor parte de la gente es grasa poliinsaturada. Y eso es la causa fundamental del síndrome metabólico. Si tú sumas eso con una hiperinsulinemia elevada, que es la típica receta que nosotros llamamos receta de la muerte, ¿no? Que es aceites vegetales más carbohidratos refinados, tienes una receta explosiva. ¿Por qué? Porque las grasas poliinsaturadas, aparte de oxidarse muy rápido, lo que sucede es que a nivel de las mitocondrias no generan resistencia a la insulina. Dices tú, bueno, eso está bien, ¿no? Porque hacen que tus células del tejido adiposo sean resistentes a la insulina. Pero eso no lo quieres. O sea, lo que quieres es que no lo sean. ¿Por qué? Porque si no se empiezan a hinchar, empiezan a hipertrofiar y hacen cosas que no deben. Entonces, cuando atendemos a la literatura científica sobre cómo funcionan las grasas poliinsaturadas que no están oxidadas, que son la minoría, en las mitocondrias, es una mala opción. Sin embargo, las grasas saturadas es lo contrario. Por eso nosotros estamos diseñados para quemar grasas saturadas. Por eso la leche materna tiene la mayor parte de sus grasas son saturadas y además son ácido palmítico, que es una de las mejores grasas que podemos comer para tener una buena señalización celular, ¿no? Sin embargo, las poliinsaturadas no. Las poliinsaturadas necesitamos un poco. Si tú empiezas a exprimir semillas, que es algo que no hicimos nunca en la historia de la humanidad, para sacar aceite, aunque lo hagas en frío, primero, la agricultura se inventó hace 10.000 años y segundo, todavía no se prensaban las semillas para sacar aceite. O sea, eso es cosa del siglo XX también. Y a partir de ahí es cuando, si te fijas, las enfermedades de todo tipo fueron exponenciales, ¿no? Y es por el consumo de grasas vegetales y carbohidratos refinados, ¿no? Grasas vegetales La poliinsaturadas. receta de la muerte, vamos, o sea, me voy a la tumba, nunca mejor dicho, con este titular, que no lo olvidaré en mi vida, ni yo ni los oyentes, estoy convencida. Entonces, aceites de que sí, decías el de coco y no lo pondrías antes el virgen extra, el aceite de oliva nuestro, te gusta más el de coco, ¿no? A ver, no pasa nada por el aceite de oliva virgen extra, pero tiene 10 gramos de grasas poliinsaturadas a los 100. 9, 10, a veces 12. O sea, yo si echo un poco, perfecto. Pero si yo no quiero comer más de 3, 4 gramos de omegas 6 y 3, que son las poliinsaturadas, al día, no quiero. Entonces, si yo le echo un chorro gigante a la ensalada de aceite de oliva, no va a pasar nada porque yo como más o menos bien, o sea, no estoy oxidado por dentro, todo está perfecto. Sin embargo, la gente que quiera pues adelgazar o solucionar algún tipo de enfermedad, este tipo de grasas poliinsaturadas les podrían se podrían oxidar, podrían generar demasiada sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, con lo cual se hincharía el tejido adiposo y se hipertrofiaría y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre cocinar con mantequilla, con grasa animal, con el ghee la mantequilla clarificada, aceite de coco, cualquier cosa que sea grasa saturada, para mí mejor siempre.
¿Para ti es igual de saludable la grasa saturada tipo mantequilla original que el ghee? Realmente es lo mismo, digamos que en el ghee quitas un poco la proteína y los carbohidratos residuales, la lactosa que hay, ¿no? Entonces te quedas solo con la grasa pura. Entonces, para mí el ghee sería incluso mejor opción que la mantequilla, pero la mantequilla, vamos, es perfecta. Y tiene vitaminas liposolubles y nutrientes esenciales. Hay gente que cuando nos oye hablar del bulletproof y decimos que tranquilamente si eres generoso puedes estar metiéndote 1000 calorías con este desayuno líquido, se asusta sobre todo los que quieren perder peso y piensan, ostras, ¿cómo se puede quemar o cómo puedo tener este margen de grasa si tampoco soy una persona extremadamente activa haciendo deporte, desayunando esto? ¿Lo hago mejor solo con aceite MCT? Que quizás es más eficaz en que no aceite de coco y aparte mantequilla ghee. Dinos cómo lo A ver, haría. todo tiene que ver, de nuevo, con la bioquímica de cada uno de los ácidos grasos, ¿no? La gente cuando dice grasas saturadas está cometiendo, o sea, está metiendo muchas cosas en un mismo saco. Porque hay grasas saturadas que van desde 4 carbonos de longitud hasta 20 y pico, ¿no? Eh, la de 18, por ejemplo, o la de 16, tienen, a pesar de ser casi iguales, solo se diferencian en 2 carbonos, hacen cosas muy diferentes en el organismo. Los MCTs son grasas saturadas también y son de entre 8 y 12 carbonos, ¿no? Aunque entre 8 y 10 sería, bueno, es un poco más complicado esto, pero es que el aceite de coco es mayormente C12, ¿no? Que es ácido láurico, que es otra grasa que tiene otras propiedades completamente diferentes al C8, al C10, al C16, al C4, o sea, yo no entiendo cómo la gente dice las grasas saturadas, porque habría que hablar exactamente de cuál, ¿no? Porque todas tienen, si vas a la literatura y buscas sobre ella, todas tienen su bioquímica particular y necesaria, ¿no? En el ser humano. Todas vienen en la leche materna, por ejemplo, con lo cual todas deben ser importantes y todas deben cumplir alguna función. Entonces, cuando tú comes mantequilla, estás comiendo un tipo de ácidos grasos que hacen unas cosas determinadas. Cuando comes aceite de coco, estás comiendo otro tipo de ácidos grasos que hacen cosas determinadas. Cuando comes mantequilla, lo mismo. Sin embargo, esta grasa, ninguna de ellas secreta insulina, con lo cual, en nuestro libro tenemos una gráfica muy buena que en el momento que tu sangre se llena de insulina o avanza un poco la insulina, rápidamente tú dejas de movilizar grasa. Y claro, esto es lo que sucede cuando comes carbohidratos, ¿no? Hay un pico de insulina y tú no movilizas grasa. Por eso te conviertes en inflexible metabólicamente si lo haces una y otra vez, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú comes grasa, tú sigues movilizando grasa. Entonces, si comes más grasa, pues la vas a almacenar, pero vas a seguir movilizándola, con lo cual tampoco hay esta cosa de decir si como grasa engordo, ¿no? Es justamente todo lo contrario, realmente. Nosotros lo hemos experimentado en nosotros mismos. Hemos llegado a comer, si hablamos de calorías, que nunca me gusta, pero incluso hasta 10.000 calorías diarias durante un tiempo mantenido y seguir bajando de peso. Realmente con 10.000 más o menos lo mantuvimos, pero cuando bajas un poco, bajas de peso y puedes comer muy poco y subir de peso, con lo cual todo depende de la información que reciben las células. ¿Y el deporte, cuando consumíais 10.000 calorías, había deporte activo? ¿O no tiene Siempre que el mismo. ver? ¿O puede ser sedentario y que esto funcione? Grasa quema grasa, la grasa adelgaza. ¿Eso siempre es así? Ahí ¿Siempre es así? depende de, o sea, normalmente podríamos establecer unos parámetros, ¿no? Pero depende mucho de la persona. Hay personas que son muy inflexibles metabólicamente y si comen grasa van a engordar. Pero si consiguen mejorar la flexibilidad, luego van a perder peso muy rápido y van a ir a su peso natural. Pero el tema es que nuestro sistema está confundido, ¿no? Porque los nutrientes, nosotros ahora estamos hablando de nutrientes, pero también nos estamos metiendo con la luz del sol, con los ritmos circadianos, con muchas otras cosas que también son información para las células y que es muy importante, no solo la comida, yo de hecho diría que es tan importante como la comida, pero si hablamos de la comida, los nutrientes son información y si tú tienes tu sistema confundido con información imprecisa, te va a costar siempre volver a ponerlo en orden, ¿no? Pero una vez que lo pones en orden, no cabe duda. Si tú comes mucha grasa, yo, por ejemplo, como muchísima grasa, pero muchísima. O sea, te hablo igual, hay días que como 300 o 400 gramos de grasa y la mayor parte es saturada. Y yo no engordo nunca. O sea, yo siempre tengo... Pero haces mucho deporte y muchos ayunos. Da igual que haga deporte que no, porque en otras ocasiones yo no he hecho deporte para probar, para hacer pruebas y
sigues igual. Quiero decir, el deporte es muy necesario para otras cosas, pero para bajar de peso, todo eso, la verdad que no. Para bajar de peso es importante la luz del sol, la alimentación y el deporte, si lo haces, pues te va a ayudar en el proceso, ¿no? Pero no es la receta necesaria. Pero bueno, esto ya son... Daría para escribir un libro sobre ello. Sí. Voy a preguntarte por alimentos aliados tuyos un poquito más y después vamos a lo que decías que es tan importante, que aparte de la vitamina D y el sol, que ahora no podemos y estamos al final del podcast, sí quiero preguntarte sobre el ayuno. Un segundito, un par de cosas. Estábamos hablando del Bulletproof, del aceite de coco, son tus alimentos fetiche. Vinagre de manzana es otro. VSM, que te gusta tanto. Mucha gente tiene dudas de cómo puede ser tan eficaz como para reducir el impacto de los carbohidratos y con lo cual en qué momento de las comidas, antes, después, durante, lo tenemos que usar, ¿no? O sea, ya que lo usamos como algo medicinal y terapéutico, ¿cómo se hace eso de usar bien en la keto el vinagre de manzana? Bueno, de hecho, hay personas que tienen, en Instagram se puede seguir alguna, que tienen monitores continuos de glucosa y hacen pruebas en plan de voy a esperar un tiempo, voy a comer una tableta de chocolate, completamente lamentable la tableta de chocolate, no de esta que, o sea, con mucho azúcar, etcétera. Y lo hacen primero comiéndose solo la tableta y mirando cómo es el pico de glucosa y luego tomando primero el vinagre y después comiendo el chocolate, ¿no? Y se ve ¿En cómo serio? baja muchísimo el nivel de azúcar. O sea, nunca llega a ese pico, ¿no? Incluso pues puede bajar un tercio más o menos o 2 tercios, dependiendo de la persona. Con lo cual funciona. La verdad que Qué peligroso eh, lo que estás contando, ¿eh? Ya me veo a la gente metiéndose todo el día con la movida que hay de dulces y cetogénica, que es como, vamos a poner de moda, por favor, la ceto salada, ¿no? Porque es como, venga, eritritol, la harina de almendras todo el día, que yo, bueno, es que me coge dolor de barriga ya solo pensar con tanto fruto seco, ¿no? Porque a mí también me hincha tanto fruto seco y es como, ostras, esto del fruto seco, hay retos a veces de keto que se hacen sin frutos secos y también te pido opinión sobre eso porque... Pero bueno, siguiendo lo que decía, que qué peligroso contar que no computa si te metes dulces, si antes te metes vinagre de manzana, porque conozco cómo es la gente. a ver, está claro que si lo vas a hacer, es mejor tomar el vinagre de manzana primero, ¿no? Porque funciona. Y es un alimento que te puede ayudar a preparar el estómago para la comida y a acidificarlo un poco y a preparar enzimas digestivas y todo esto. Y la verdad que funciona. Yo evidentemente no necesito tomarlo porque no consumo azúcar. Me gusta tomarlo, me gusta mezclarlo con el agua, un poco de sal, un poco de limón, tomarlo antes de las comidas. La verdad que es como una especie de ritual, ¿no? Y me gusta por eso, pero tampoco lo que tú dices, ¿no? Que luego la gente empieza a hacer, a sustituir unos vicios por otros y antes podía comer esta tarta y ahora no la puedo comer y entonces voy a intentar sustituir la tarta y el pan y estas cosas. Y a mí eso es lo que tampoco me gusta porque al final tu cabeza no descansa nunca, siempre estás buscando el vicio, por así decirlo, ¿no? Y yo prefiero eso, estar un poco más acorde a, a comer bien, ¿no? A ser, no sé, a estar más centrado en otras cosas de la vida que no todo el tiempo comiendo, que tú ves a la gente siempre como muy esclava, ¿no? Trabajan 3 horas y están pensando en comer, en el pincho, en no sé qué y tal. Entonces este tipo de cosas a mí es la que no me gusta. Yo me gusta comer cuando tengo hambre y comer lo que se supone que tengo que comer, ¿no? Pero Nos de pasa vez en porque es cuando que nos me lo gusta hago. comer también, o sea, es como un disfrute, ¿no? La comida, o sea, hay un punto que dices, bueno, vale, ya no sé si estoy enganchado o no, porque mira, ahora estoy en keto y en teoría no tanto, porque no hay carbohidratos en mi vida, pero es que, bueno, es que me pones unos huevos y con unas setas y me caen las lágrimas y qué ganas de comer y que llegue la comida y poder celebrarlo, ¿no? Sí, sí, es muy social, es un festín, organolépticamente nos viene un subidón, no sé si de serotonina, de dopamina, no sé qué es lo que es, pero es lo que hay. Nos hace muy felices la comida. Sí, La- ya hablando de keto, ¿eh? O sea, hablando de que si fuera solo lo que tú comes, jolín, claro que esperamos la hora de comer, nos hace muy felices comer. yo tengo dos formas de comer, digamos. Una es la de nutrición pura y otra es disfrutar. Disfrutar, procuro hacerlo una vez a la semana o dos porque creo que es también importante, ¿no? El darse el placer a los sentidos. Pero sí, normalmente es toda la plancha, todo tal, para alimentarme y luego ya el fin de semana, sobre todo, pues distinguirlo un poco del resto de la semana porque si no, todos los días me son iguales.
El tema de los antinutrientes y los frutos secos, ¿qué opinión tienes? Porque a veces somos tan extremistas y tan talibanes que piensas, bueno, hay que remojar siempre porque si no hay, porque entonces, ¿por qué los frutos secos están en la cetogénica? Si tienen los mismos antinutrientes de otros alimentos ricos en fibra que los estamos sacando porque tienen muchos antinutrientes. ¿Sabes? Es como, ¿nos vamos a Ujú. relajar todos? ¿O a esa harina de almendras que se está comiendo tanta gente no es óptima tampoco? Está claro que no, que los frutos secos, por ejemplo, las almendras tienen muchos oxalatos. Ahora vamos a hacer un post sobre oxalatos y hay dos formas de verlo, ¿no? En plan, obsesionarse con ello o en plan, simplemente que es un conocimiento, hay que saber que eso puede llegar a ser así, que le puede sentar mal a mucha gente, a otra gente no, pero la función es siempre mala, ¿no? Es decir, si yo de repente no puedo comerme unos frutos secos hasta que no estén remojados 24 horas, pues no creo que sea bueno, porque a veces, o sea, Es a que te veces lo no. pierdes. Sí, yo tengo pendiente un post de con tantos peros, te lo vas perdiendo. Es como no tengo el pescado fresco a mano, porque no tengo tiempo en mi vida, pues no como. Ay, ¿por qué no comes un tarro de bonito del norte en tarro de vidrio? No, porque eso no es, que es Ya. pescado fresco. Y al final, ¿cuántos días han pasado que no has comido pescado azul? Por no Claro, querer hacer la concesión de que la caballa fuera en tarro, aunque no fuera fresca. Y, así, y claro, es que creamos el efecto contrario. el tema es ese, que cuando siempre que hay lo fundamental para mí son, digamos, como uno maneja el estrés, ¿no? Y hay personas que se estresan mucho con ese tipo de cosas y entonces no deberían. Ese tipo de cosas son las que forman también un poco los trastornos alimenticios, todas esas cosas, ¿no? Que uno se obsesiona con algo de repente y la gente piensa que yo estoy obsesionado ahí con comer todo bien y tal. A mí es que me gusta, o sea, me gusta hacerlo bien y me gusta, yo no como frutos secos, a veces como pipas porque me gustan, pero bueno, los frutos secos tenían una función evolutiva eh, y por eso si los comes, tu sistema no se ve alterado, digamos, ¿no? Lo que pasa que la función evolutiva era la de cuando, por ejemplo, la comida escarcea, tú recolectas esos frutos secos, los comes, tienen omega 6, hacen la función de hipertrofiar el tejido adiposo, lo cual en aquella época pues era bueno, ¿no? Ahora ya no, porque tienes acceso a, ya no los tienes ni que pelar ni quitarlos del árbol, ya abres una bolsa, están pelados, salados y te puedes meter una bolsa tranquilamente en 5 minutos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo trato de evitar, pero si tengo que comer frutos secos tampoco pasa nada y los como, no hay problema. El tema es eso, no obsesionarse con las cosas y disfrutar de la comida al final. El magnesio y los electrolitos, ¿por qué son tan imprescindibles en una dieta que teóricamente es evolutiva y súper saludable? Porque el magnesio Eh, llega a tu cuerpo también gracias al consumo de hoja verde, que aquí está muy limitado. bueno, es que ese también es un poco, es un concepto un poco donde habla el tema de los antinutrientes, ¿no? Los antinutrientes son muy importantes porque te impiden absorber el mineral que viene con el antinutriente, entre otras cosas. Hay un estudio muy bueno que siempre cito, que es el de 120 gramos de ostras, que es un alimento que tiene mucho zinc. Entonces, miden el plasma, o sea, el nivel de zinc en plasma de las personas voluntarias al estudio. Luego les dan 120 gramos de ostras y luego lo vuelven a medir, ¿no? Durante un tiempo. Y evidentemente hay un pico de zinc en plasma, es un mineral esencial. ¿Qué pasa? Que luego les dan 120 gramos de ostras más 120 gramos de maíz, de tortilla de maíz. El maíz también es un alimento rico en zinc. Entonces, se supone que tus niveles de zinc deberían ser mucho mayores que cuando solo te comes las ostras. Sin embargo, no variaban. Quiere decir que no absorbías nada del zinc ni de las ostras ni del maíz, ¿no? Y probablemente te estuviera quitando tu propio zinc que pudieras tener en los intestinos. ¿Qué pasa? Que tienen un antinutriente que se llama ácido fítico y que te roba los minerales. Y estos solo medían el zinc, pero con el resto pasaría exactamente lo mismo. Entonces yo, si quiero meter un suplemento de zinc y comer maíz, pues no pasa nada, pero uno tiene que saber siempre que lo que está sucediendo, ¿no? Y yo, en mi caso, yo prefiero tomarme las ostras solas porque tienen zinc y sé que son nutrición pura para mí, ¿no? Pero por lo demás, es eso. Me preguntabas por el magnesio también en dieta cetogénica. Lo que sucede al principio es que cuando te estás cetoadaptando, los niveles de insulina bajan mucho, ¿no? Se supone que si sigues una dieta alta en carbohidratos,
tus niveles de insulina durante el día son mucho mayores que cuando no comes carbohidratos. Entonces, al limitarlos, la insulina baja. Y una de las funciones de la insulina es decirle a los riñones que deben retener todos estos minerales, ¿no? Entonces empiezas a mear mucho más y eliminas muchos más minerales. Esto solo sucede al principio, en la fase de adaptación, y por eso mucha gente pues suplementa con magnesio y con otros electrolitos para evitar un poco esta pérdida, ¿no? Pero bueno, solamente sucede al principio, luego ya no tienes por qué seguir suplementando. Vamos al ayuno. Estos días ha habido una súper polémica en un post de Julio Basulto contra Carla Zaplana, una colaboradora nuestra de toda la vida, que fue entrevistada en el periódico La Razón y contaba que el ayuno mejora el sistema inmune, entre muchas otras cosas, y Basulto ha salido en su contra referenciando un artículo de su blog que dice que es un estudio muy contundente porque ha revisado numerosos estudios anteriores en que no vieron ninguna mejora de ningún tipo en la gente que practica el ayuno, sea el tipo de ayuno que sea. Basulto tiene 150.000 seguidores que le aplaudieron la publicación y está a las antípodas de todo lo que estamos promoviendo, gente que estamos con una visión integrativa y que defendemos que el ayuno intermitente o descanso digestivo o que no hace falta que sea de 3 días, junto a no comer 5 veces al día, junto a los ritmos circadianos y a comer cuando sea de día y no comer cuando sea de noche, es claramente más saludable. Y tenía ganas de preguntarte y saber tu opinión, porque se refiere a un estudio que seguro conoces, que dice que no se demostró nada de beneficios en el ayuno. Sí que lo conozco porque, bueno, siempre que hay algún tipo de polémica, siempre me envían estas publicaciones y demás, ¿no? Eh, Esto era de una librería, la librería Cochrane, y, y era, o sea, yo me he leído un poco así por encima y recuerdo que al final del estudio decían que no tenían datos, ¿no? Que no había datos para saber si mejoraba la salud cardiovascular, que no tenían confianza en los resultados porque los estudios estaban realmente mal realizados, era como un análisis de estudios y cogieron unos cuantos, pero bueno, decían que tampoco había, o sea, que habría que rehacer muchos más estudios para conocer esto, ¿no? El problema de esto es que, claro, tú no puedes saber cómo afecta a tu salud cardiovascular, porque la enfermedad cardiovascular se desarrolla durante decenas de años. O sea, no tienes que estar lustros desarrollando placa arterial hasta que al final el primer síntoma a veces es la muerte, ¿no? Entonces, es muy difícil saber si una persona está un mes ayunando, si tiene algún beneficio cardiovascular. Lo único que podemos mirar son marcadores, ¿no? Y sí que hay muchos estudios que muestran que el ayuno favorece muchos de los marcadores. Por ejemplo, hay uno que lo estaba buscando aquí ahora porque justamente lo guardé a Indica Montiel, que lo sigo ahí por Instagram, que lo recomiendo también, que lo siga la gente. Aquí decía que el ayuno activa la oxidación de ácidos grasos para favorecer la función y la homeostasis de las células madre del intestino, ¿no? Es decir, este, junto con otro estudio que tengo yo, que también modificaba como unos 40 parámetros en sangre hacia lo que se supone que es saludable, pues son los estudios que a mí me interesan, ¿no? Es decir, yo ayuno y miro a ver qué metabolitos están surgiendo durante el ayuno, ¿no? Los cuerpos cetónicos, etcétera. Y luego miro lo que hacen esos metabolitos y veo que es bueno. Entonces, eso por un lado. Es decir, la bioquímica nos muestra que ayunar en ciertas personas es muy bueno. Yo lo hago y me siento cada vez mejor. Y por otro lado, está nuestra propia experiencia, ¿no? A mí nadie me puede decir que el ayuno es malo porque yo he experimentado que el ayuno es maravilloso, ¿no? Y de hecho es una de las cosas más sostenibles que hay, porque considero que el ser humano está sobrealimentado, que se lleva la comida a la boca de forma mecánica incluso, y a mí a veces me da pena, ¿no? Es decir, te estás comiendo algo que viene en una bolsa, que luego hay que tirar, y me estás hablando de sostenibilidad y estás consumiendo muchas, o sea, al final de tu vida son montañas de comida que no necesitas y que a lo mejor, no sé, otra persona sí necesita o simplemente no te lo comas porque no lo necesitas, ¿no? Y esto es también otro de los beneficios del ayuno, que te ayuda a ser sostenible, que no comes tanto, que tienes tiempo para más cosas. No sé, yo considero que el ayuno realmente es importante y bueno para mí. ¿Prefieres si hay que escoger la keto o el ayuno? A ver, yo es que no... ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Me encanta. No, yo por ejemplo tendría que hacer... O sea,
hacer ayuno sin hacer keto es muy difícil. ¿Por qué? Porque, pues por lo mismo. Yo me acuerdo que una vez hice un ayuno de 2 días sin estar en cetosis y casi me muero, claro. Dolores de cabeza. Pues hay mucha gente que hace ayunos sin hacer keto. Claro, sí, sí. Y de hecho, a ver, cuanto más veces los hagas, más acostumbrado vas a estar, porque tú, si no estás en cetosis, no eres flexible metabólicamente. Entonces, cuando haces un ayuno de 2 días, lo que pasa es que tu cerebro va a tener síntomas de hipoglucemia, te va a doler la cabeza, te vas a marear, te vas a sentir muy mal, te van a entrar ganas de Bueno, porque estás vomitar. hablando de 2 días, pero si es un ayuno más corto, yo no. Claro, pero yo puedo Pero hacer hay gente que se come 5 muchos carbohidratos y refinados que de vez en cuando dice, ahora hago un ayuno de 24 horas o de 18 y yo, que ya lo considero, porque a mí me Sí, gustan sí, los horrores, alucino y digo, ¿en serio? Y lo celebran rompiéndolo con un croissant de chocolate. sí, yo creo que eso, a mí, por ejemplo, eso me crearía ansiedad, me crearía trastornos alimenticios por completo, bajo mi punto de vista. Pero si tú estás cetoadaptado, puedes ayunar 5 días, 6, 7, sin problema. Yo lo he hecho y no hay ningún tipo de problema con ayunar, ni pasas ganas de nada. Pues sí que es verdad que al final pues, te emociona la comida, cuando comes estás celebrando la comida, este tipo de cosas que nunca antes es un poco casi espiritual también, ¿no? Y, pero claro, hacerlo sin, dependiendo de los carbohidratos y sin poder beneficiarte de los cuerpos cetónicos, que son, esto se descubrió ya en la década de los 60, George Cahill de la Universidad de Harvard descubrió que cuando estás ayunando, haces un ayuno prolongado, los cuerpos cetónicos producen o sea, promueven o digamos que, no me sale la palabra ahora, pero forman parte 2/3 de todo el metabolismo cerebral, ¿no? Y 1/3 para la glucosa, con lo cual si tú no tienes cuerpos cetónicos lo vas a pasar mal, porque te faltan esos 2/3 de energía en el cerebro. Entonces, bueno, básicamente, si haces cetogénica es mucho más fácil ayunar y Vale, viceversa. primero Lo cual, ceto, después ayuno. Me ha quedado clara la respuesta. Última pregunta, ¿quién no puede hacer keto y quién no puede ayunar? Muchas veces se habla de las mujeres con problemas de tiroides, que es absolutamente contraproducente la dieta cetogénica, no sé qué opinas, pero en general hay, o los del ácido úrico, que antes no hemos entrado a fondo, ¿hay alguien que no pueda hacer dieta cetogénica porque has visto por los estudios que es claramente perjudicial? bueno, hay algunos trastornos genéticos muy raros en el que la gente no puede realizar la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos. Y si no puedes oxidar grasas, pues evidentemente no puedes acceder a tu propia grasa, sintetizar cuerpos cetónicos. Pero bueno, la verdad que son cosas muy extrañas. No es el hígado Evidentemente, si una graso, persona... no es el hígado graso, no es la enfermedad No, del hígado graso, ¿eh? Lo digo el para que hígado la graso gente lo pregunta mucho. mejora, mejora con la dieta cetogénica. Tengo como 20 estudios sobre comer grasa y bajar el hígado graso. La ciencia está ahí y además la bioquímica también. Provoca el hígado graso es un excesivo consumo de fructosa y una lipogénesis de nuevo, que es cuando generamos grasa a partir de carbohidratos. Y sobre todo los aceites vegetales de los que hablábamos antes. Este tipo de cosas son las que producen la enfermedad del hígado graso, ¿no? Pero nunca la grasa. La grasa no produce nada en el hígado. De hecho, la grasa es muy importante para activar una serie de genes que lo que hacen es exportar la grasa del hígado, con lo cual, si tú comes grasa, la vas a exportar mucho más fácil. Esto es biología pura. Eh, y no me acuerdo cuál era la pregunta ahora mismo. Si hay alguien que no puede hacerla, Ah, tema tiroides, la tiroides, bueno, hay otro gran mito con esto. Yo siempre recomiendo un artículo de blog que lo copiaremos nosotros en el nuestro porque está en inglés y la gente pues nos dice que no y tal, pero es de Dominic D'Agostino, que habla claramente de cómo puede beneficiar la dieta cetogénica para la tiroides, ¿no? Lo que perjudica la tiroides es no tomar el sol, no hacer grounding, poner el pie en la tierra. Todo este tipo de cosas es lo que perjudica realmente la tiroides, ¿no? La los inflamación, el lácteos. consumo. ¿Has buscado información sobre los lácteos? Porque sí se dice que los lácteos tienen una clara relación y no se pueden consumir. Hay personas que son alérgicos a la lactosa, evidentemente, y los que son alérgicos no deberían consumirlo. Pero sí que es verdad que yo también conozco gente que era alérgica a la lactosa y tras seguir una dieta evolutiva, restaurar su sistema, de repente puede volver a comer lácteos, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay algo relacionado con los lácteos que no es culpa de ellos, pero que sientan mal a la gente. Pero bueno, en mi caso yo baso casi mi dieta en lácteos, porque la verdad que consumo muchísimos lácteos y no tengo ningún problema. Pero sí que
o sea, el tema de la tiroides es un tema aparte completamente y podríamos hacer un podcast solo de eso, pero bueno, una dieta cetogénica es perfectamente compatible con... Solo faltaba, ¿no? Estuvimos toda nuestra evolución mayormente en dieta cetogénica como para que nos atacara la cetosis nuestra propia dieta, ¿no? Es bastante complicado. La tiroides, perdón. Y bueno, lo que me comentabas antes, en cuanto al ayuno y todo esto, está claro que si una persona está embarazada, si está dando de mamar a su hijo, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que en ese caso hay un tiempo para cada cosa y en ese caso es un tiempo para comer por dos, ¿no? Como decimos. Muy bien. Carlos, ¿algún proyecto? Te puedo preguntar en los próximos tiempos si ya puedes contar algún nuevo proyecto que tengas y que tus fans, tus seguidores que están escuchando el podcast sepan un poco por dónde van a ir los tiros de tus ideas y de tus proyectos este 2021. ¿Hay algo que puedas ya avanzar? Vamos a centrarnos sobre todo en el blog, en sacar mucha información ahí, precisamente para todas estas dudas así muy básicas. Y básicamente eso. Y luego sí que tenemos algo por ahí pendiente, pero bueno, todavía no está atado, así que pronto lo desvelaremos, por así decirlo. Muy bien, pues ha sido un placer, ha sido fantástico. Es además el primer podcast que grabamos para YouTube, para que nos vean interactuar y vean lo bien que te expresas. Qué bien estrenarme con un divulgador que encima si le ponéis imagen, pues con toda esa intención hemos hablado de temas tan profundamente interesantes que nos van a dar mucha vida también a través de nuestros canales para difundir la dieta cetogénica y la ciencia de la nutrición, que es lo que más nos interesa y que está en constante revisión porque tenemos que reaprender tantísimas cosas de las que nos habían contado. Carlos, un placer y hasta otra ocasión. Pues el placer ha sido mío, Nuria. Gracias. Nos vemos, gracias a ti. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.